Vamos a resolver este ejercicio de las derivadas hiperbólicas. Tenemos f de x que es igual a la tangente hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica. O en este caso puede representarnos también como tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica al cuadrado. En este caso es una función compuesta, ya sea de estas dos formas. Se trata de una función compuesta y pues se aplica la regla de la cadena. Se aplica la regla de la cadena, que es esta, y tenemos que aplicar, tenemos que identificar f y u. En este caso vamos a usar esta función, es más recomendable. En este caso todo esto va a representar u, pero la f viene siendo pues la u cuadrada. Y la u viene siendo pues la tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Pues en este caso vamos a hacer la sustitución. Bueno, la sustitución de la fórmula de la cadena. La derivada de f de u con respecto a x. En este caso es igual a la derivada con respecto a u. En este caso de la f, que es u cuadrada, que multiplica a la derivada con respecto a x de la u, que es tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Y vamos a hacer las derivadas de cada una de estas funciones. Derivada de u con respecto a u, en este caso de u cuadrada, y la derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Si hacemos las derivadas de cada una de ellas, la primera, su derivada es 2u, porque está derivando con respecto a u. Y la derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica, pues se le aplica esta vez su fórmula de la cadena igual. La derivada de f de u con respecto a x, que es igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Por qué? Porque aún así sigue siendo una función compuesta. Tenemos que identificar quién va a ser f y quién va a ser u. La f viene siendo la tangente hiperbólica de u y u viene siendo pues la 1 menos x cúbica. Vamos a hacer la derivada de la cadena, ya usando pues las f's y la u ya identificadas. La derivada de f de u con respecto a x, que es igual a la derivada con respecto a u, en este caso de la tangente hiperbólica de u, que multiplica la derivada con respecto a x de 1 menos x cúbica. Después vamos a hacer la derivada de cada una de estas funciones. La derivada con respecto a u de la tangente hiperbólica de u y la derivada con respecto a x de 1 menos x cúbica. Si hacemos las derivadas de cada una de esas funciones, en la primera función, que es la tangente hiperbólica de u, si la derivamos con respecto a u, basándonos en las reglas de las derivaciones de las funciones hiperbólicas, viene siendo secante hiperbólica cuadrada de u, y en la otra viene siendo menos 3x cuadrada. Ya tenemos esas derivadas, las vamos a poner aquí. La derivada de esto, que es esto, secante hiperbólica cuadrada de u, que multiplica a esta derivada de la función que ya la sacamos, es menos 3x cuadrada. Se multiplica y nos queda como menos 3x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de u. Y por último tenemos que sustituir la u. La u la tenemos que sustituir de aquí. ¿Por qué? Porque se trata de derivar esta función, que viene siendo igual a menos 3x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica. Este resultado viene siendo la derivada de esta función, o sea, la derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Lo voy a poner en azul
menos 3x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica. Ya obtenemos las derivadas de cada una de esas funciones, que pues la teníamos que derivar a partir de la regla de la cadena aplicada en el problema original. Lo que vamos a hacer es f' de x, o sea, la derivada ya del ejercicio en sí, la derivada de esto, que es 2u, que multiplica a menos 3x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica. El paso siguiente es sustituir u. Vamos a sustituir u, que es igual a esta. Ahora sí vamos a usar la tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Lo vamos a hacer de este modo. F' de x, que es igual a 2, que multiplica a tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica, que multiplica a menos 3x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica. Después el paso siguiente pues es la simplificación. En este caso vamos a multiplicar el 2 por el menos 3x cúbica secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica, y este pues nada más se queda como tal, ¿no? Quedando de esta manera f' de x, que es igual a menos 6x cuadrada secante hiperbólica cuadrada de 1 menos x cúbica, que multiplica a tangente hiperbólica de 1 menos x cúbica. Este viene siendo el resultado final de este ejercicio.